Hola, me llamo Josué y voy a explicar el problema 6 de los ejercicios propuestos del tema de termodinámica, dentro de la serie de ejercicios disponibles en la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El problema dice: se desea calentar cierta cantidad de agua mediante una parrilla eléctrica. El agua está a temperatura ambiente, 293 Kelvin, y se requiere a 366 Kelvin. La parrilla se calienta a 127 volts y demanda 0.5 amperes de corriente eléctrica. Con base en ello y considerando que el calor específico del agua es de 4186 y del cobre 390, determine A. La cantidad de agua calentada si la parrilla eléctrica funciona durante 5 minutos. B. La temperatura alcanzada a los 3 minutos. C. El agua a 366 Kelvin se mezcla con balines hechos de cobre a 292 Kelvin y se alcanza una temperatura de 364 Kelvin. ¿Cuánto cobre adicional se necesitaría para que la mezcla disminuyese su temperatura hasta un valor de 323 Kelvin? D. Si se desea lograr un incremento de 20 Kelvin en la temperatura del sistema anterior, ¿cuántos minutos se debe calentar la mezcla? A. La cantidad de agua calentada si la parrilla eléctrica funciona durante 5 minutos. Los datos que tenemos son: intensidad de corriente de 127 volts, corriente eléctrica de 0.5 amperes, calor específico de 4186 joules sobre kilogramo por grados centígrados, y la diferencia de temperatura, 73 grados, que se obtiene rezando ambos valores. Tiempo de 5 minutos, que es igual a 300 segundos. Las fórmulas que vamos a utilizar son: potencia es igual a la intensidad de corriente por voltaje, calor añadido es igual a potencia por tiempo, calor añadido es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura, que vamos a despejar para obtener la masa. Quedaría de esta manera: masa es igual a calor añadido sobre calor específico por diferencia de temperatura. Sustituyendo los valores en la fórmula para obtener la potencia, obtenemos este valor. Lo sustituimos en la fórmula para obtener el calor añadido. Ya por último, sustituimos en la fórmula para obtener la masa. Nos quedaría así, dando como resultado 0.0623 kilogramos. B. La temperatura alcanzada a los 3 minutos. Los datos que tenemos son: intensidad de corriente de 127 volts, corriente eléctrica de 0.5 amperes, tiempo de 3 minutos, que es igual a 180 segundos, masa de 0.0623 kilogramos, y calor específico de 4186 joules sobre kilogramo por grados centígrados. Las fórmulas que vamos a utilizar son: potencia es igual a intensidad de corriente por voltaje, calor añadido es igual a potencia por tiempo, calor añadido es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura, que vamos a despejar para obtener la temperatura final. Quedaría de esta manera: temperatura final es igual a calor añadido sobre masa por calor específico, todo esto más temperatura inicial. Sustituyendo los valores en la fórmula para obtener la potencia, obtenemos este valor. Lo sustituimos en la fórmula para obtener el calor añadido. Ya por último, sustituimos en la fórmula para obtener la temperatura final. Nos quedaría así, dando como resultado 63.67 grados centígrados, que pasados a Kelvin quedaría 336.82 grados Kelvin. C. El agua a 366 Kelvin se mezcla con balines hechos de cobre a 292 Kelvin y se mezcla a una temperatura de 364 Kelvin. ¿Cuánto cobre adicional se necesitaría para que la mezcla disminuyese su temperatura hasta un valor de 323 Kelvin? Los datos que tenemos son: masa de 0.0623 kilogramos, calor específico del agua de 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado, calor específico del cobre de 390 joules sobre kilogramos por grado centígrado, temperatura final de 366 Kelvin, temperatura de los balines de cobre de 323 Kelvin, temperatura inicial de 292 Kelvin. La fórmula que vamos a utilizar es: masa del agua por calor específico del agua por diferencia de temperatura es igual a masa del cobre por calor específico del cobre por diferencia de temperatura. De esta fórmula vamos a despejar la masa del cobre que necesitamos saber, y quedaría de esta manera: la masa del agua por calor específico del agua por diferencia de temperatura sobre calor específico del cobre por diferencia de temperatura. Sustituyendo los valores en la fórmula quedaría, dando un resultado de 0.92753 kilogramos. D. Si se desea lograr un incremento de 20 grados Kelvin en la temperatura del sistema anterior, ¿cuántos minutos se debe calentar la mezcla? Los datos que tenemos son: masa de 0.0623 kilogramos, masa del cobre de 0.9 kilogramos,
Calor específico del agua de 4186 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Calor específico del cobre de 390 joules sobre kilogramos por grado centígrados. Potencia de 63.5 joules sobre segundo. Diferencia de temperatura de 20 grados Kelvin. Las fórmulas que vamos a utilizar son: calor añadido es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura. Calor añadido es igual a potencia por tiempo. Ambas fórmulas las igualamos y despejamos el tiempo, quedando de esta manera. Tiempo es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura sobre potencia. Sustituyendo los valores en la fórmula quedaría en el caso del agua así, y en el caso del cobre así. Ambos valores se suman y nos dan 192.64 segundos, que es igual a 3.21 minutos.